Esta pregunta se responde con el clásico de Christopher Hill entre las capacidades y las expectativas que hay en torno a las competencias de la Unión Europea en política exterior. A día de hoy, las expectativas han crecido mucho. La Unión Europea tiene que ser un actor global, tiene que poder hablar de tú a tú con las otras potencias internacionales y hacerlo de manera coherente, unida entre todos los Estados miembros. Y eso serían las expectativas. Sin embargo, las competencias vemos que están bastante fragmentadas en torno a distintos ámbitos de la acción exterior, que incluiría, por ejemplo, desde la política diplomática y de defensa, la política exterior más clásica, pero también, sobre todo, aquello en lo que realmente la Unión Europea tiene poder. Y aquello en lo que tiene poder es en su mercado interior y sus relaciones comerciales con el exterior, la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, y todo esto formaría las competencias de la Unión Europea en política exterior. ¿Cuál es la dificultad? Que algunas de esas competencias son ejercidas en mayor medida por los Estados miembros coordinándose en el seno del Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, es decir, por el método intergubernamental, mientras que las políticas relacionadas con el mercado interior, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria formarían parte de las competencias de la Comisión Europea. Por lo tanto, hay distintas maneras de concebir y de ejercer esa política exterior, aunque las expectativas de hacerlo de una manera unida van en aumento. Por lo tanto, tenemos constantemente que conjugar lo que corresponde más al ámbito supranacional, como decía, comercio exterior, desarrollo y ayuda humanitaria, por ejemplo, y lo que corresponde al ámbito intergubernamental, que sería la política exterior, seguridad y defensa clásica, que sigue estando mucho en manos de los Estados miembros. Pues aquí es donde nos encontramos con muchas veces las dificultades de asegurar que la Unión Europea es un actor coherente y único en el ámbito de la política exterior. ¿Por qué? Porque al ser las decisiones, la mayor parte de ellas, decididas por el método intergubernamental, significa que rige el consenso. Y el consenso entre todos los Estados miembros es lo que permite a la Unión Europea actuar en la escena internacional. Como sabemos, han aumentado mucho las divergencias entre Estados miembros con relación a la política interna, sin duda, de la Unión Europea, pero también en cuanto a su política exterior. En cierta medida, esas divisiones que están en el marco europeo de la política europea interna también se proyectan hacia el exterior. Y por lo tanto, los Estados miembros que han visto cómo aumentaban el discurso aumentaba los intereses nacionales respecto al ejercicio de competencias, también han hecho de la política exterior un ámbito en el que les cuesta mucho más ceder competencias. Digamos que la política exterior y de defensa es la última que queda realmente de los elementos clave de la soberanía por supranacionalizar. Hemos supranacionalizado el euro, entre los países que forman parte de la zona euro, las fronteras con Schengen, pero es el último residuo de la soberanía estatal, ese control de la diplomacia, ese control de la seguridad, de la defensa, de la política exterior, que sigue siendo percibido por muchos Estados miembros como competencia nacional en primera instancia, coordinada en el marco europeo, pero no como política supranacional en sí misma. Precisamente en este ámbito es aquel en el que se nota más ese capability expectations gap, ¿no? Las capacidades y expectativas. La Unión Europea ahora mismo se encuentra en medio de la influencia de las dos grandes superpotencias que se están rigiendo de manera creciente en lógica bipolar. No estamos a una vuelta de la realidad de la Guerra Fría, pero sí estamos en una creciente conflictividad, una creciente asertividad de esas dos grandes potencias que son China y Estados Unidos. Y eso toca todos los ámbitos, desde el ámbito comercial al ámbito digital, al ámbito económico, al ámbito crecientemente también de seguridad y defensa. Por lo tanto, la Unión Europea se tiene que plantear si puede ser el tercer polo de este mundo crecientemente configurándose en el plano bipolar. Y aquí se encuentra en lo que los ingleses dicen between a rock and a hard place, ¿no? Es decir, en un lugar muy difícil porque su aliado tradicional, los Estados Unidos, van con Trump por lo menos distanciándose de los grandes consensos
del orden liberal internacional, y China, a su vez, está en una posición cada vez más asertiva, más de protagonismo en la escena internacional, y con el cual es un actor con el cual se debe de cooperar en muchos ámbitos. Por lo tanto, el gran reto de futuro, no de este año ni de la próxima década, sino de más de una década probablemente, sea si el mundo se va a configurar crecientemente en un orden bipolar, Estados Unidos-China, o si la Unión Europea podrá ser ese tercer polo que condicione y ayude a una mejor cooperación entre las potencias internacionales. Aquí es donde está la ventana de oportunidad para que la Unión Europea sea un actor global realmente. ¿Por qué? Porque de manera consistente a lo largo de los años, desde la publicación de encuestas de opinión y del Eurobarómetro con respecto a política exterior de seguridad y de defensa, consistentemente los ciudadanos dicen que quieren más capacidad de la Unión Europea para actuar en el mundo, quieren más competencias de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa y de política exterior. Por lo tanto, esa ventana de oportunidad que no existe en otros ámbitos de la acción de la Unión Europea, donde recientemente se han ido igualando las visiones de los ciudadanos que quieren más competencias nacionales versus los que quieren más competencias europeas. En ese ámbito todavía los ciudadanos quieren más competencias de la Unión. Y por lo tanto es una ventana de oportunidad que deben de utilizar los líderes europeos, en tanto y en cuanto sus ciudadanos piden más acción concertada, más acción a nivel europeo en seguridad y defensa. Sin embargo, es una ventana de oportunidad que puede ir cerrándose poco a poco. A medida que las crisis europeas han ido haciendo mella en la percepción ciudadana sobre la Unión Europea, eso eventualmente también puede reflejarse en la política exterior. Y por lo tanto, a medida que aumenta la politización de los asuntos clave de la agenda europea, eventualmente puede aumentar también la politización sobre la política exterior de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Y por lo tanto, al a politizarse más esa política como otras políticas europeas, quizá los ciudadanos también acabarán pidiendo un mayor repliegue nacional en seguridad y defensa. Por lo tanto, la Unión Europea tiene por delante los retos de los que hemos hablado, y tiene todavía el cojín de confort que conlleva ese apoyo ciudadano a mayor política exterior y de seguridad común por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que actuar rápido, hay que hacer las reformas necesarias, hay que ser capaz de poner en marcha los mecanismos para ser un actor global, y entonces también eso mejorará las expectativas de los ciudadanos acerca de la Unión Europea.